y le pediría que de entrada nos ayude a entender un poco el funcionamiento de la CPI y el estado actual de estas peticiones de captura, porque que el fiscal haya pedido que se emitan órdenes de detención significa que estas órdenes internacionales contra Netanyahu, Gallant, Haniyeh y las otras personas implicadas ya están vigentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, todavía no están vigentes. Las solicitudes de arrestos o las órdenes de arrestos están pedidas, tienen que ser emitidas y tienen que ser expedidas por lo que se llama la sala de cuestiones preliminares. Esto es la Pretrial Chambers en el lapso de un mes o de 2 meses, para lo cual van a analizar 3 situaciones. Pretrial Chamber o sala de cuestiones preliminares lo que hace es analizar las cuestiones de admisibilidad por una parte, la evidencia por otra parte y sobre todo quién la solicita, es decir, o cómo, mejor dicho, cómo se inicia el caso, que en el caso en la CPI puede ser iniciado tanto por el propio fiscal como por un Estado parte o por remisión del Consejo de Seguridad. Entonces, usted como miembro de esta Corte, le pregunto, ¿qué tan inédito o importante considera este pedido de la Fiscalía de la CPI en relación a lo que nos acaba de comentar? ¿Cree que van a prosperar y a ser finalmente aprobadas estas órdenes de detención? Mire, le voy a dar mi respuesta y mi opinión a título personal. Usualmente creo que hasta el momento de todos los casos que la CPI ha solicitado órdenes de arresto, la sala de cuestiones preliminares la ha expedido. Para lo cual, si uno toma en detalle la orden de arresto o las solicitudes de órdenes de arresto, van, digamos, de delitos o crímenes internacionales que pueden ser conocidos a través de hechos notorios a crímenes internacionales mucho más específicos que se infieren a través de investigaciones. De hecho, por ejemplo, en las órdenes de arresto era algo notorio que el bloqueo al acceso humanitario, el bloqueo al suministro de aguas, que el impedimento de socorros humanitarios iban a ser sancionados o iban a ser motivo de investigación de la CPI por jurisprudencia propia de la Corte o por jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, en los cuales, de hecho, sin ir más lejos, en el caso de Armenia y Azerbaiyán, por el bloqueo al acceso al agua, la Corte Internacional de Justicia ha otorgado medidas provisionales. O sea, hay ciertas situaciones que se veían venir y hay ciertas situaciones de las cuales iban a ser materia de investigación sí o sí, porque ya lo habían sido en casos anteriores. Y de emitirse finalmente y aprobarse estas órdenes, ¿cómo cree que le van a afectar a la práctica a Benjamin Netanyahu? Porque, si no estoy equivocada, Israel no reconoce, ¿no?, esta corte en su territorio y tampoco su gran aliado Estados Unidos. Mire, le voy a decir 2 cosas. Respecto de Israel, y esto es una opinión también a título personal, respecto de Israel, primero que no es parte del estatuto. Sí veremos cómo se comportan los restantes, los 124 miembros del Estatuto de Roma, ¿no? y que son parte de la Corte Penal Internacional. De afectar, sí la afecta, y eso de que no tiene efectos porque no es parte, no es un argumento que no es verosímil. Tienen efectos doblemente, primero, porque se trata de crímenes internacionales, los cuales técnicamente son crímenes de ejecución continuada, y en segundo lugar, tienen efectos, crímenes, porque si bien Israel no es parte del Estatuto de Roma, el artículo 12 y del juego del artículo 12 y 15 del Estatuto de Roma se tiene en cuenta gravedad del crimen y la nacionalidad víctima, así que en el caso de Netanyahu y de Golán se tiene en cuenta la nacionalidad de las víctimas y cometidos en territorios palestinos. O sea, no tiene nada que ver que Israel no sea parte del estatuto. Y precisamente le quiero pedir su reacción a unos comentarios que han estado expresados, sobre todo por la Casa Blanca, por Joe Biden o Anthony Sí. Blinken, que han deslegitimado en cierto modo este pedido de la Fiscalía. Blinken la ha considerado vergonzosa. Por otro lado, Biden ha dicho que no se puede poner al mismo nivel al gobierno israelí y a Hamás. Le pregunto, a ojos de la Corte, ¿qué diferencia hay entre emitir esta orden contra un gobierno considerado teóricamente democrático y los líderes de una organización que no son reconocidos por muchos estados como el ejecutivo de un país? Mire, le voy a dar una opinión personal también porque voy a esgrimir un argumento político y además porque quiero darle mi opinión personal.
Respecto de Estados Unidos ya tuvo, la orden ha reaccionado cuando se hablaba de ciertos comentarios respecto a órdenes de arrestos un mes atrás. La Corte Penal Internacional y el fiscal de la Corte Penal ha emitido un statement el pasado 2-3 de mayo, en el cual hablaba, él mencionaba y les recordaba el artículo 70 del Estatuto de Roma, en el cual los delitos contra la administración de justicia internacionales, es decir, los delitos contra la Corte Penal Internacional se encuentran comprendidos en el mismo Estatuto de Roma, el cual indica que todo acto político o de carácter intimidatorio o de corrección respecto de la Corte Penal Internacional es parte de un delito contra la administración de justicia del Tratado de Roma. Por otra parte, son opiniones netamente políticas, las de Biden y demás, porque inclusive ellos mismos, para la diplomacia norteamericana, el actual proceder de Netanyahu, su aliado natural, implicó bifurcar las diplomacias. De hecho, Blinken en 2 oportunidades ha salido o se ha ido de Medio Oriente sin ningún resultado y sin poder. ¿Por qué? Porque para la administración norteamericana, para la diplomacia norteamericana, la línea roja era Rafah. Entonces, ese es el problema, ¿no? Inclusive, si usted puede leer la orden de arresto que está en el web del tribunal, en la misma orden de arresto se menciona el bloqueo de acceso humanitaria y las cuestiones humanitarias en Rafah, en 2 lugares más también, que no recuerdo ahora, pero esa era como la línea roja del tribunal para el periodo de las órdenes de arresto. Javier, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero le quisiera hacer una última pregunta, y es que en la Corte Internacional de Justicia, como sabemos, paralelamente se está iniciando el proceso contra el Estado de Israel por posible genocidio a raíz de la acusación de Sudáfrica. Le pregunto, entre ambas cortes, a su parecer, ¿en cuál proceso tiene más posibilidades de acabar en una sentencia condenatoria? Bueno, yo creo que por el momento, en el caso de la Corte Internacional de Justicia, creo que Sudáfrica va a obtener las medidas. La Corte Internacional de Justicia, que el viernes terminaron las audiencias por el pedido de medidas provisionales adicionales, la Corte Internacional de Justicia va a otorgar medidas provisionales a Sudáfrica y está muy cerca, a mi parecer, está muy cerca de plantear y ordenar un cese de fuego o un cese de hostilidades para evitar la línea roja, que nuevamente era Rafah, para la Corte Internacional de Justicia, el llamado genocidio plausible o riesgo irreparable de genocidio. En el caso de la Corte Penal Internacional, tenemos las solicitudes de órdenes de arresto de hoy y también no hay que dejar de observar que en la misma orden de arresto, el fiscal Karim Khan lo que hace sobre el final deja abierto la posibilidad de nuevas órdenes de arresto, como así también menciona la independencia, la imparcialidad y la complementariedad de la Corte Penal Internacional.